Pues vaya mesecito de marzo que estamos teniendo y nos lo queríamos perder. Menos mal que entre tanta noticia nefasta ha habido una iniciativa que ha corrido como la pólvora por Booktube y que, bueno, no sé en vuestro caso, pero a mí me ha traído grandes satisfacciones. Y sí, efectivamente, hoy llevo mi camiseta de sushi, así que ya os podéis hacer una idea de lo que vamos a hablar. Efectivamente, de mayordomos británicos. Bienvenidos a Victorian Spirit. Hola a todos, soy Adrián, bienvenidos a mi blog Victorian Spirit. En estos tiempos de confinamiento que nos han tocado vivir, que por cierto espero que los estéis llevando lo mejor posible, ha habido muchos booktubers que hemos decidido hacer la maleta y poner rumbo hacia el este, concretamente hacia Asia, y todo gracias a la iniciativa de Almu del canal Magrat Ajos Tiernos, que creó esta idea del marzo asiático, un mes dedicado a leer literatura de autores asiáticos o ambientada en Asia. Y bueno, pues os voy a dejar por aquí un enlace al vídeo de Magrat en el que ella nos muestra cuáles han sido los libros que ha leído en este mes de marzo, y yo por mi parte voy a hacer lo mismo hoy aquí en este vídeo. En concreto yo he leído dos libros dentro de la iniciativa de marzo asiático porque, bueno, me hubiese gustado leer alguno más, pero al final con los compromisos que uno adquiere con el club de lectura y la lista de los pendientes, al final cuesta hacer hueco. Y bueno, pues han sido dos lecturas que me han gustado, que a simple vista parecen muy diferentes, pero que sin embargo tienen ciertos puntos de unión que me han llamado la atención. Y bueno, pues el más evidente de ellos y que salta a la vista es que sus dos autores son de origen japonés. Así que nada, vamos a hacer un viaje a Japón y vamos a empezar ya. El primer libro del que os voy a hablar es una novela a la que yo le tenía muchísimas ganas porque desde siempre me ha gustado mucho la película que se hizo en los años 90 y tenía la sensación de que era un libro que me iba a gustar mucho, no solo por la temática que trata, que me apasiona, sino porque, no sé, me daba la sensación de que iba a conectar mucho conmigo y la verdad que no me equivocaba. Es un libro que además aparece en la lista de The Guardian como uno de esos libros que no te puedes perder en la vida, así que yo que vosotros tomaba buena nota si es que todavía no os habéis cruzado con él. Os estoy hablando de Los restos del día, de Kazuo Ishiguro, un libro que fue publicado en 1989, que en ese mismo año ganó el premio Man Booker al mejor libro, y seguramente es un libro que ha contribuido activamente en el hecho de que Ishiguro ganara el premio Nobel de Literatura en el año 2017. Ishiguro nació en Japón, pero a los 6 años se mudó a Inglaterra con su familia, allí ha vivido toda su vida, y de hecho es un autor que ya está nacionalizado británico. Tengo que admitir que estoy haciendo un poquito de trampas dentro de esto del marzo asiático, porque una de las premisas que marcaba Magrat era que la historia transcurriera en un país asiático, y bueno, pues ya os podéis hacer una idea de que este libro no cumple ese punto, y sin embargo en este libro yo la verdad que he encontrado muchas cosas que enraizan directamente con la tradición literaria asiática, con esa forma de contar las historias, así que creo que es un libro que bajo un aspecto muy occidental esconde un corazón totalmente asiático. Por eso espero que valga para cumplir con este reto. La obra de Ishiguro suele girar en torno a la Segunda Guerra Mundial, tanto a los momentos previos como al conflicto y sobre todo a la posguerra en Japón. Muchos de sus libros tratan este tema y este es uno de ellos. Los inicios y el germen de la Segunda Guerra Mundial está muy presente como telón de fondo en esta historia. Y bueno, además los personajes de Ishiguro se caracterizan por una psicología un poco angustiosa y el hecho de que se basan mucho en los recuerdos y en la memoria para reconstruir una historia. Pues esa característica de este autor también está totalmente presente en esta historia. Los restos del día nos sitúan en 1956 en Inglaterra, concretamente en la mansión de Darlington Hall. Allí el señor Faraday, que es el nuevo propietario de esta mansión, que es un hombre rico estadounidense, va a decidir hacer un viaje a su casa, a Estados Unidos, durante un par de semanas, con lo cual va a dar permiso a su mayordomo, el señor Stevens, para que tome unas vacaciones, y de hecho le va a prestar su coche, un Ford antiguo, para que se dé, pues eso, un paseo por el país. Este punto de partida, que parece tan simple, tiene un poco más de trasfondo de lo que parece, porque el señor Stevens nunca se ha tomado unas vacaciones. Es un mayordomo que, bueno, lleva vinculado a la mansión de Darlington Hall muchísimos años. Él ya trabajó incluso para Lord Darlington, que era el anterior propietario, y bueno, pues él nunca se ha tomado vacaciones, siempre ha estado totalmente abnegado y viviendo para el trabajo. Él vive para trabajar, no trabaja para vivir. Y bueno, pues es una ocasión única en su vida. Él ya es un hombre maduro, pues decide que es una buena ocasión para hacer un viaje por Inglaterra, este país que solo conoce a través de los libros porque prácticamente no lo ha recorrido,
y así va a visitar a Miss Kenton, que ella era la antigua ama de llaves de Darlington Hall, una persona con la que él tuvo una relación muy estrecha durante el trabajo y bueno, pues que hace muchos años que no la ve porque ella se casó. Digamos que este es el punto de partida del libro. El tema principal de este libro es la dignidad, el aspirar a la máxima dignidad. Lo que pasa es que es una dignidad mal entendida porque, bueno, como ya os he dicho, el señor Stevens es una persona que vive para trabajar. El objetivo más importante en su vida sería ser considerado gran mayordomo, Great Butler, que es como una distinción muy importante dentro de su gremio. Pues todo lo que hace en la vida está destinado a ese objetivo y lo que el personaje no se da cuenta, pero tú como lector captas enseguida, es que en esa persecución que está haciendo de esa dignidad, lo que está haciendo es perder su propia vida. Sus aspiraciones, sus emociones, sus pasiones, todo queda en un segundo plano y bueno, pues es un poco esta dicotomía lo que está explorando el libro. Además también es curioso que se explora el tema del humor y lo que serían los chistes o las bromas, en el sentido en que, bueno, el señor Faraday, que es este nuevo propietario estadounidense, es muy distinto de Lord Darlington, que era el antiguo jefe. Este nuevo jefe es mucho más guasón, le hace un montón de bromas y bueno, pues el señor Stevens, dentro de su ADN de mayordomo británico excelente, no existe el tema del humor, con lo cual él está haciendo como una especie de formación interna para intentar ser gracioso y no hace más que pensar en posibles bromas y bueno, pues muchas veces no son muy afortunadas, pero bueno, digamos que ese es otro subtema que se trata, que es bastante curioso, que es esa forma de relacionarse con personas a través del humor y que bueno, parece que es algo muy básico, ¿no? A todos nos sale ser graciosos cuando estamos con nuestra gente, sin embargo al señor Stevens pues no le sale, o sea, no le sale natural, es una cosa, un talento que tiene que trabajar y desarrollar. Una de las cosas que más me gustan de este libro y que más originales me han parecido es que la experiencia que nos cuenta el protagonista es muy diferente, dista mucho de lo que vives tú como lector, porque digamos que él es un narrador subjetivo y no del todo fiable. Muchas veces él o no recuerda bien las cosas o no les ha dado la importancia que realmente tienen. Y tú como lector, cuando te cuenta una anécdota, sí que tienes la capacidad de ver que ese era un momento crucial que quizá el protagonista ha dejado pasar. Con lo cual es muy curioso porque si solo nos quedásemos con lo que él nos cuenta, pensaríamos que su vida ha sido como muy plana, que no ha tenido ningún altibajo, ningún momento crucial, y sin embargo tú como lector no dejas de ver esos momentos y dices, pero por favor Stevens, ¿cómo no le has prestado más atención a este momento? ¿Cómo no has actuado de otra manera? No sé, hay momentos incluso en que te frustras un poco, incluso te puedes llegar a cabrear con él porque es un personaje que, bueno, pues se hace querer, pero a la vez le condenas muchos de sus actos porque como él solo piensa en trabajar, pues claro, tú como lector piensas en otras cosas, ¿no? En relaciones, sentimientos, pasiones, cariños, etc. Y bueno, pues no sé, a mí esta diferencia entre lo que él nos cuenta y lo que tú vives como lector me parece que es uno de los grandísimos aciertos de esta novela, que yo creo que no lo había experimentado así con casi ningún otro libro. Creo que el hecho de que el autor sea de origen extranjero, aunque esté nacionalizado británico, creo que esto es también un acierto porque él se acerca a esta cultura de la servidumbre británica y de la figura del mayordomo, que es una figura bastante única. Yo creo que un mayordomo británico no se puede comparar con ningún otro mayordomo de ninguna parte del mundo porque tienen como una idiosincrasia propia y bueno, lo hemos podido ver en un montón de series y de películas. Este libro explora hasta lo más profundo esta labor, este trabajo. Se mete como en todos los recovecos posibles de lo que es la vida del mayordomo. La verdad es que a mí es un tema que me apasiona, esto de las grandes mansiones británicas, del servicio, las relaciones que se creaban con sus señores y bueno, no sé, me fascina la verdad. Lo que me gusta es que el autor se nota que es ajeno a esta cultura, se ha empapado de ella y te la está contando. Y quizá una persona británica, no lo sé, quizá lo contaría de una manera diferente, quiero creer. Además, es curioso porque Japón es un país que, bueno, con Reino Unido no es que tenga demasiados puntos en común, pero sí que hay uno que me llama mucho la atención y que es precisamente esta función de, bueno, pues los lores y este un poco orden social feudal que tienen ambos países y que yo creo que encajan perfectamente. Es decir, creo que un mayordomo británico y esa abnegación se entiende muy bien dentro de la cultura japonesa. Así que no sé, me parece que es un matrimonio perfecto este de Japón y Reino Unido dentro de este tema de la servidumbre. Bueno, en resumen, es un libro que
me ha encantado, o sea, pero muchísimo, mucho más incluso de lo que me esperaba. Estamos a principios de año, pero yo creo que me la puedo jugar si digo que este libro seguramente estará entre los 10 mejores de 2020, porque ya os digo, hay veces que estás leyendo un libro y en las primeras páginas de repente sientes como un clic en la cabeza y te das cuenta de que todo lo que te va a contar y la manera en que te lo va a contar encaja perfectamente contigo, con lo que te gusta, con lo que te atrae, y a mí me ha pasado con este libro. Estaba entregadísimo, lo disfruté muchísimo. Y bueno, un detalle curioso es que yo soy una persona que no tiene problema para emocionarse. Por ejemplo, cuando veo una película es bastante frecuente que si esa película me toca pues se me caiga alguna lagrimilla, y esto es algo que con los libros me cuesta mucho más, porque es verdad que aunque un libro te puede emocionar mucho y conmover, es difícil traspasar lo que es las páginas a la realidad. Y a mí con este libro me ha pasado, o sea, la historia, todo lo que tiene que ver con el padre de Steven, su relación con él y bueno, pues cómo se desarrolla todo, a mí me produjo tal ternura que de verdad acabé llorando. Y ya os digo, es que es algo muy especial, no me pasa casi nunca. Hay muy pocos libros que me hayan visto llorar y este ha sido uno de ellos. Y bueno, pues ya os digo, tanto por la historia, por el personaje, por cómo está todo desarrollado con una elegancia, con un buen gusto, un refinamiento, no sé, a mí me ha encantado. Sé que muchas veces os recomiendo libros, pero este es uno de esos libros que de verdad no os podéis perder, porque si os gusta mínimamente este estilo british, esta vida de las mansiones y de la servidumbre, tenéis que leerlo sin duda. Y vamos con el segundo libro del Marzo Asiático, que este sí que es genuinamente japonés. Con este no hay ninguna duda de que forma parte del reto. Y bueno, es un libro que me llamó la atención por la portada y por la breve sinopsis que presentaba. La verdad que pensé que era un libro que me podía interesar y efectivamente pues es un libro que está bien, me ha gustado. Os estoy hablando de La dependienta de Sayaka Murata. Es un libro que fue publicado en 2016. Esta autora se ha convertido en una de las más relevantes de Japón en los últimos años, ha ganado muchos premios y bueno, pues este es uno de sus últimos libros. Es el primero que se traduce al inglés y al español, con lo cual digamos que esta autora está como viviendo ese primer momento de expansión internacional. De hecho, creo que se va a traducir a 20 y pico lenguas próximamente, así que es un libro con bastante proyección y que seguramente ya os habréis encontrado pues o por Instagram o por Booktube, porque bueno, es un libro bastante reseñado. Su autora, Sayaka Murata, al igual que la protagonista de la historia, trabajó en un supermercado durante 18 años, compaginándolo pues con su formación académica, con su trabajo como escritora. Y está claro que este libro tiene mucha verdad en ese sentido. Es un costumbrismo japonés que, bueno, pues se nota que la autora ha vivido en ese entorno del supermercado, por cómo describe al detalle todos los sonidos, todas las actividades, todo lo que pasa dentro de una de estas tiendas. Y curiosamente, que es algo que me llama mucho la atención, esta autora que, bueno, obviamente ya es famosa, tiene sus premios, podría vivir perfectamente solo de sus libros, sigue trabajando y ella trabaja en el comedor de la editorial que publica sus libros porque ella considera que solo a través de esa rutina de trabajar, de levantarse cada día para ir al trabajo, ella es capaz de escribir. Me parece una cosa muy significativa y que ya te da algunas características de lo que te puedes encontrar dentro de la novela. Este libro nos presenta a Keiko Furukura, que es una chica de 36 años que ha pasado la mitad de su vida trabajando con un contrato parcial por horas en un supermercado 24 horas de Tokio. Esta chica es muy especial desde pequeña. Con algunas de las anécdotas que nos cuenta ya vemos que es una persona que, aunque el libro no la diagnostique ni le ponga ninguna etiqueta, tú como lector intuyes que puede tener algún tipo de problema, sobre todo en lo que tiene que ver con la relación con los demás. Y bueno, pues esta chica nunca ha tenido pareja, siempre ha estado soltera, nunca ha estado con un chico. Y bueno, pues digamos que es un poco la oveja negra de su familia, porque todo el mundo espera que una mujer de 36 años ya esté casada, ya tenga hijos y sobre todo no tenga un trabajo tan precario como el suyo, pero ella vive feliz. ¿Por qué? Porque digamos que dentro de este supermercado en el que ella trabaja lo tiene todo bajo control. Ella controla absolutamente todo, no solo tiene control sobre el entorno, que lo
domina perfectamente porque es un trabajo que lleva haciendo durante 18 años, sino que por primera vez tiene control sobre sí misma. Es decir, ella se identifica con ese rol de dependienta que sabe hacer perfectamente. Pero en el momento en el que cuelga el delantal y sale por la puerta de la tienda, de repente ella se queda totalmente perdida en un mundo en el que no encaja, en el que ella no sabe ni quién es ni cómo actuar, con lo cual digamos que esas horas que pasa en la tienda pues para ella son como un remanso de paz, solo piensa en trabajar. Aquí vemos un primer punto en común con la anterior novela, esa abnegación por el trabajo, ese vivir para trabajar, que está muy presente en los dos libros. Es un libro que es muy cortito, que se lee muy fácil porque está narrado de una manera muy amena. La verdad es que es bastante entretenido. Al igual que pasaba con el anterior libro, digamos que es un libro que a nivel de trama es muy plano, es muy sencillo, ¿no? La premisa, resumirla, es muy simple porque prácticamente no ocurren grandes cosas, pero tú como lector estás constantemente reaccionando ante la forma que tienen de actuar sus personajes. No sé si se podría extender a la literatura japonesa como un signo de identidad, porque tampoco he leído tantos libros japoneses como para saberlo, pero sí que son libros en los que tú eres más activo como lector que los propios protagonistas de la novela. Tú reaccionas mucho más a lo que les pasa que ellos mismos. Y bueno, pues esto también ocurre en este libro. Lo importante aquí es el personaje principal y sobre todo el trasfondo de la historia, porque este libro es una bofetada sin guante a la sociedad japonesa, pero por extensión a la sociedad en general, ¿no? Ese hecho de que una mujer con 36 años que no esté casada parece que es una mercancía defectuosa y que hay que ponerle remedio porque tiene que casarse, es la única salida que tiene, y tener hijos y formar una familia, etc. Aquí eso está criticado de una manera muy explícita. ¿Por qué? Porque al ser Keiko un personaje que no puede defenderse de los ataques externos, porque obviamente ella está bastante indefensa en lo que a relaciones sociales se refiere, digamos que los personajes que llegan a ser bastante crueles con ella evidencian este problema que tiene la sociedad. Es como si Keiko fuera un espejo en el que todo el mundo se muestra y muestra estas miserias, ¿no? Y esas obligaciones que por ser mujer y por tener cierta edad pues debería tener. En ese sentido, si la lees un poco en clave crítica, creo que es una novela que aporta mucho. A mí la verdad es que es un libro que me ha gustado, tampoco me ha apasionado, probablemente porque, bueno, comparado con los restos del día, por ejemplo, pues es que no tiene ni punto de comparación a nivel literario. Pero sí que es una novela que he disfrutado, primero por este costumbrismo japonés, que ya os digo que bueno, pues es muy atractivo porque Japón es un lugar que no tiene casi nada en común lo que es el día a día con la vida en España. Un supermercado de Japón, digamos que es como un mundo aparte comparado con España. Y está todo también descrito que bueno, te sumerges mucho en ese mundo y aprendes cosas nuevas, no sé, a mí me gustó mucho ese aspecto. Y luego aparte también me ha gustado por esta parte de crítica social que se le puede extraer. Y bueno, los personajes así raritos, especiales, yo siento cierta debilidad por ellos. Es verdad que Keiko quizá no sea de los más memorables. Por ejemplo, para mí La soledad de los números primos tiene mejores personajes que están un poco en esta línea, ¿no? De personajes que no encajan en la sociedad. Pero bueno, aún así es un libro que es una ventana a Japón, tal cual, a la sociedad, a la cultura, al día a día. Si os atrae Japón y queréis saber un poquito más de ese rol que se reserva a la mujer en la sociedad japonesa, pues os lo recomiendo. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy con mis lecturas de marzo asiático, espero que os hayan resultado interesantes. Como siempre os voy a hacer una pregunta al final del vídeo. En este caso sé que hay muchísima gente que se ha unido al reto de Magrat del marzo asiático, así que os pregunto cuál es el mejor libro que habéis leído en este periodo. Tomaré buena nota, no solo para el próximo marzo asiático, sino para cualquier otra ocasión en la que me apetezca acercarme a Asia. Y bueno, como siempre os digo, si es la primera vez que pasáis por el canal y os ha interesado lo que por aquí cuento, os invito a que os suscribáis, le podéis dar al cabezón de Sherlock y a la campanita para estar en contacto. Y a todos los demás, muchísimas gracias por estar ahí, por vuestro cariño, por vuestros mensajes, y espero de verdad que estos días que nos quedan en casa los llevemos lo mejor posible. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo a todos.